El tema de hoy es el otro Jesús en un evangelio pervertido. Dice el apóstol Pablo, ojalá ustedes me aguantasen un poco más. La palabra tolerar significa me soporten o me aguanten un poco más. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque él ha estado arremetiendo insistentemente al respecto de alertarlos de lo que iba a ocurrir el día de mañana. ¿Por qué? Porque él sabía que la tendencia del ser humano es siempre estar presto para escuchar cosas nuevas. Cuando alguien dice esto, mira, yo tengo algo que contarte, ¿qué sucede con la persona? Presta atención brevemente. Y peor aún todavía, dice eso, ni sabes lo que sucedió. ¿Cómo haces tú? Cuenta. Es raro encontrar que alguien diga, no me interesa saber, no me cuentes. Es raro encontrar a alguien, pero sí hay también personas que dicen, no prefiero saber. ¿Se trata de mí? No de ti. ¿Se trata de mi familia? No de tu familia. Entonces no me cuentes. Es rarísimo encontrar eso, porque nos encanta estar siempre al tanto de las noticias, ¿cierto? Nos encanta eso. Entonces, como Pablo sabe la deficiencia que el ser humano tiene, y de hecho el Espíritu Santo a Pablo le alumbró todo aquello, por eso dice Pablo, yo tengo temor, pero yo sé que ustedes ya les he advertido, pero permítanme por favor advertirles una vez más. Ojalá me toleraseis un poco más esta locura que yo siento. Por favor, sopórtenme. Porque, ¿por qué razón soy insistente? Padre de familia, que te encuentras acá. ¿Por qué razón tú eres insistente con tus hijos? No esto, cuidado, llega temprano, no te atrases, haz esto, haz aquello. ¿Por qué insistente? Y los hijos sabíamos decir, este viejo sí que cansa. ¿Cómo? Porque le queremos prevenir. Ahora, ¿por qué razón nosotros le queremos prevenir? Porque a nosotros ya nos ha pasado, y ahí es donde el muchacho inteligente dice, papá, a ti te pasó, déjame que también me pase a mí. Mamá, a ti te pasó, pero déjame que me pase a mí. No, nosotros insistimos, ¿y por qué razón hacemos esa insistencia? ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos y no queremos que ellos sufran las consecuencias que nosotros también hemos sufrido. Pero los muy sinvergüenzas quieren sufrir. Y a veces sufren en silencio y luego llegan llorando y diciendo, ayúdame. Y ahí es donde nosotros decimos, te lo advertí. Entonces Pablo dice, yo ya estoy a punto de partir, estoy a punto de irme, estoy a punto de marcharme, estoy a punto de salir de este mundo porque ya mi tiempo se ha acabado, ya mi tiempo se ha terminado. Por esa razón yo quiero darle la última advertencia, ¿por qué razón? Porque os celo. Porque yo les celo a ustedes, les estoy celando a ustedes, como yo tengo este celo profundo con ustedes, y por esa razón es que yo les estoy mencionando a vosotros de que tengan cuidado, porque yo os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Pero temo como la serpiente, dice, así con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque tengo este temor, porque tengo este recelo que vaya a ocurrir eso. Así que por esa razón, aunque ustedes me digan que estoy loco y que estoy volviendo a repetir una y otra vez, tengo temor de que ustedes vayan a cometer alguna locura el día de mañana. Entonces la iglesia de Corinto dice, a ver, Pablo, pero por algo estás diciendo eso. Yo no creo que de por gusto se te salió decir esto. Padre de familia, ¿en qué momento nos convertimos en insistentes nosotros con nuestros hijos? ¿En qué momento? ¿Porque se te ocurre? ¿Porque se te salió nada más? ¿Ah? ¿Por qué razón eres insistente? ¿Por qué? Porque tú estás dándote cuenta, algo está sucediendo, algo está pasando, algo no anda bien. Ya tienes una leve sospecha de que algo no está bien. Ya tienes una leve sospecha de que algo no está marchando bien. Tú tienes una leve sospecha. Y por esa razón es que tú hablas. Y eso es lo que Pablo dice. Los corintios dicen, pero por favor, a ver, ¿por qué razón está diciendo lo que dice? Entonces él dice esto, mira, verso 4, porque si vienen alguno predicando, aquí va, a otro Jesús, ¿qué dice al final de ese versículo? Bien lo toleráis. Dice esto porque si vienen predicando, alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, lo recibís. Por esa razón es que te quiero insistir en este consejo y en esta advertencia. El padre de familia observa, dice, no andes con ese amigo tuyo, ese amigo no es amigo, ese amigo te está llevando por malos pasos, esa amiga que tú tienes te está trayendo recados de ese muchacho que no me agrada, no andes con ese amigo o con esa amiga, no andes. Pero ¿qué pasa con el jovencito o la jovencita? Más anda con ese, es como que si le dijera, anda con ese amigo o con esa amiga, ¿sí o no? Y es ahí donde nosotros insistimos con fuerza, inclusive sacamos la vara y corregimos. A lo cual los niños o los muchachos o las jovencitos dicen malo o mala. Pero no es por eso. ¿Por qué? Porque no queremos que suceda. Eso Pablo también dice. Lo que pasa es de que por ahí andan enseñando a otro Jesús. Aparece en el escenario este otro Jesús. Si dice otro Jesús es porque Pablo claramente nota la diferencia entre el Jesús crucificado en la cruz y este otro Jesús. Y dice otro Jesús. Y ustedes, lo peor de todo es que ustedes le reciben. Y lo peor de todo es que este otro Jesús viene y ustedes le dan la bienvenida. Le permiten que entre a sus vidas y ese otro Jesús viene y se coloca en el púlpito y empieza a enseñar y ustedes, amén. Bien lo recibís, bien lo toleráis. Ya estoy para morir, pero esta última advertencia estoy dejándote. Esta última advertencia estoy dejándote. Bien lo toleráis. Miren entonces ahora, vamos a mirar ese otro Jesús. ¿Quién es este otro Jesús? Satanás usó dos tácticas para detener la propagación de la cristiandad en los primeros siglos con la iglesia primitiva después de la muerte de Cristo Jesús. Él usó dos alternativas. Número 1, la persecución y número 2, la doctrina falsa. Quiero que vayan conmigo un momento, por favor, al Calvario. En su imaginación, vayan conmigo al Calvario. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo estaba muriendo en la cruz y Cristo dijo, consumado es, y encomendó su espíritu y murió en la cruz? ¿Qué sucedió en el templo? El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo.
Y luego, como ya estaba al atardecer y entrar a la fiesta de la Pascua, ¿qué pasó con los fariseos? Llegaron donde Pilato y dijeron a Pilato, mira esta negociación que hicieron con Pilato, observa esto. Dice, ¿sabes qué, Pilato? Este embustero que ha muerto, dijo él de que en 3 días va a resucitar. Así que te pido que pongas guardias allí, porque sus discípulos van a ir y van a robar el cuerpo, y luego de que hayan robado y esconden el cuerpo y va a decir que ha resucitado, entonces el mal va a ser mayor que esto que acabamos de erradicar. ¿Qué dijo Pilato? Vayan, un grupo de soldados para que guarden. Y ustedes conocen una roca gigante sobre la puerta de la tumba y guardias allí haciendo guardia día 1, día 2 y día 3. Pero ustedes conocen la historia que ocurrió. Cristo Jesús se levantó, la piedra fue removida y todos entendieron y comprendieron de que Jesucristo resucitó, aún hasta los guardias que se encontraban en ese lugar. ¿Y ahora qué pasó con los fariseos? ¿Qué hicieron los fariseos? ¿Se recuerdan? ¿Ah? Cuando supieron que ha resucitado y llegaron y preguntaron a los guardias, hey guardias, ¿qué pasó? Dicen, algo sucedió, un poder, un terremoto vino y miramos 2 seres angelicales que vinieron y la tumba se abrió y ese que estaba muerto salió caminando. ¿Ustedes lo vieron? Sí. Vengan acá. Hagamos algo. Tomen. ¿Se acuerdan? ¿Se han leído esa parte en la Biblia? Le pagaron a los guardias ¿para qué? Para que le dijeran, cambien de versión. No es solamente ahora eso de cambiar de versión, Cambien de versión. Porque como policías o como militares, ellos tenían que dar un parte. ¿Y el parte cuál tenía que ser? ¿Ellos qué decían? Vino de arriba un poder impresionante y salió resucitado y caminó y se fue. Así tenían que poner en el parte. ¿Y qué estaba diciendo estos fariseos? Cambien el parte. Cambien el parte. ¿Y qué ponemos ahora? Digan lo siguiente. Que los discípulos y con toda la gente vinieron y robaron el cuerpo de Jesús y nosotros estamos aquí golpeados, sí. Y así fue que presentaron el parte. Así se conoce hasta el día de hoy. ¿Y con qué objetivo hicieron todo eso? ¿Sabes con qué objetivo? Para poder presentar a ese otro Jesús. Para hacer el cambio. Bueno, vamos a decir que ha resucitado, pero no vamos a darle toda la credibilidad. Presentemos a otro Jesús que tenga algo parecido con este Jesús que en verdad resucitó. De que resucitó, resucitó y es evidente. El engaño está allí. Entonces, Satanás ha usado 2 elementos o 2 acciones para acabar con el cristianismo, con el Cristo, con ese testimonio vigente del Cristo crucificado y del Cristo resucitado. Por un lado, la persecución, no pudo. Por otro lado, la falsa doctrina, para oponerse a la obra del Señor. Si le perseguimos, pero estos mientras más los perseguimos, más se multiplican. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay manera de hacer que esto se detenga. Vamos a torcer y vamos a contaminar su doctrina. Así de esa forma vamos a lograrlo. Y es así como empezaron desde el principio. Entonces, en el texto que hemos leído que dice que Satanás, esa serpiente vieja, estaba usando en la iglesia primitiva, estaba usando a falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles para engañar a los cristianos de la iglesia de Corinto, llevándolos por el mal camino de la simple fe en Cristo, en un Cristo que parece a Cristo pero que no es Cristo. Sin embargo, estaban promoviendo todo eso, mezclando lo santo con lo profano. Y ahí aparecen 2 cultos, 2 Jesuses plural,
que presentaron en la iglesia primitiva y que hasta el día de hoy continúa siendo predicado, pero de diferente forma, esos Jesuses. Número uno, el Jesús del gnosticismo. Número dos, el Jesús del judaísmo. En ese entonces, en la iglesia primitiva. Por lo tanto, debemos entender la naturaleza del otro Jesús que en sus inicios intentaron trastornar la iglesia del primer siglo. Y tomemos pues en esta mañana un pequeño tiempo para que nosotros podamos mirar bien y conocer a este otro Jesús versus el Jesús de la Escritura. Ahora, ¿cómo identificar al otro Jesús? ¿En qué momento puedes darte cuenta que el billete es falso? ¿En qué momento puedes darte cuenta cuando el billete es falso? ¿Cómo sabes tú que el billete es falso? ¿Cómo? Dice acá porque no pica. Palpando, ¿no? ¿Sabes cómo identificas al billete falso? Cuando conoces al verdadero. Cuando conoces al verdadero bien, entonces sabes y puedes identificar entre lo falso y lo verdadero. ¿Cómo identificar a este otro Jesús falso? Conociendo al verdadero. Pero ahí está el grave problema. ¿Cómo se conoce al verdadero? A través de la palabra de Dios. Entonces, y si no conoces la palabra de Dios, no se ha leído, no lees, no estudias, no escudriñas la palabra de Dios, pregunto, ¿conocerás al verdadero? No. Y entonces, ¿cómo identificarás al falso, a este otro Jesús? No se puede. Entonces, ¿qué sucede? Tú cargas en tu bolsillo un billete falso. Y tú confiado vas a la tienda y pagas con ese billete. ¿Tienes malas intenciones? No tienes malas intenciones. Pagas ese billete y luego el de la tienda dice, esto es falso. No es bueno, es falso. Y te hacen todo, es falso. Y después regresas con el billete perforado. He perdido. Eso ocurre hoy por hoy. Y si no me crees, presta atención. Un cierto día se acercan delante de Jesucristo al final de los tiempos un grupo de personas con ticket de entrada al reino de los cielos que para ellos eran tickets originales. Y llegan delante del Señor y dice, hey, yo voy a entrar, no puedes entrar. ¿Pero por qué? Si yo hice milagros. Te estoy narrando lo que dice Mateo 7:23. Pero si nosotros hicimos prodigios y milagros, hicimos esto, hicimos aquello, pero el ticket no es, pero este es el ticket, no es el ticket. ¿Por qué razón? Es un ticket falso. Pero tantos años con ese, sí, pero lamentablemente ha sido engañado. Y Jesucristo dice, Mateo 7:21-23, dice, no todo el que dice Señor, Señor, tiene el ticket verdadero. Sino ahí hay un detalle, ¿quién es el que conoce al Cristo verdadero? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, conociendo ¿a qué? A Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. A Él, seguidle. Pero como hijos de Dios, nosotros que por el engaño que existe, hemos sido engañados y se ha seguido a otro Jesús. A otro Jesús, porque el Jesús de la Biblia es único, no se puede confundir. Es como el billete verdadero es único, no se puede confundir. Pero hay billetes que son falsos. Pero hay billetes que son casi se parecen al verdadero. Pero hay billetes que son verdaderos, pero son falsos. Inclusive salen del banco. ¿A cuánto le pasa a usted que va a un cajero, saca de allí y sale un falso? ¿No es cierto que sí? Claro que sí, sale un falso y anda reclama al banco. El banco dice, no, usted cambió el billete. Los billetes falsos andan por todo lugar. De la misma manera ahora también.
ese otro Cristo falso está por todo lugar. Está que se mueve por todo lugar. Está que camina por todo lugar. Podrían mirar ese aire acondicionado, está solamente en una sola dirección y van a matar a alguien allí. Muy bien. El otro Jesús. Vamos entonces ahora, escucha esto. La esposa de Cristo debe conocer a su esposo. La esposa de Cristo debe identificar bien a su esposo, porque hay una advertencia. El esposo que dijo a la iglesia antes de irse. Capítulo 24 del libro de Mateo, que mencionó Jesucristo antes de irse. Dice esto, mire, yo ya me voy, pero voy a venir. Y la iglesia, que son los discípulos, dice, pero ¿cuándo vas a venir? ¿Hay alguna señal? Sí, hay señales, eso voy a dar a ustedes, hay señales. A ver, se sientan ellos a escuchar, ¿qué señales? ¿Cuál es la primera señal que dijo que tengamos en cuenta? Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Porque van a venir otros, ¿qué? Otros Cristos van a venir, que se van a hacer pasar como el verdadero Cristo, el verdadero esposo, y va a venir a cortejar ¿a quién? ¿A quién? A la esposa, a la iglesia, va a venir a cortejar. Eso está pasando hoy por hoy. Los otros Jesús han entrado encubiertamente en las iglesias a cortejar a la iglesia. ¿Y qué es lo que Pablo advierte? Temo que como la serpiente sedujo a Eva, vuestros sentidos también sean seducidos por otro Jesús, porque está entrando otro Jesús. Entonces vamos a hablar de este otro Jesús. Identifiquemos entonces el tiempo de antes. En la iglesia primitiva, Pablo se enfrenta a ese otro Jesús que se mezcla entre el gnosticismo y entre el cristianismo. Recuerda, mi amado hermano, el diablo no viene diciendo yo soy Satanás, no. Muchos cristianos hoy están diciendo hagamos cadena de oración porque la iglesia satánica que está en Colombia, ahora está en Perú, ya está en Ecuador, ya está en todos lados, oremos. Mira, hermano, usted sabe que iglesia satánica, usted no va a entrar allí, ¿o sí? Por si acaso voy a entrar para ver. No, usted no va a entrar porque usted sabe que eso es satánico. Pero usted dice, no, esa iglesia satánica no va a entrar. Pero busca una iglesia evangélica, aquí, entra la iglesia evangélica. Ten cuidado. Porque Satanás, él no viene diciendo, yo soy el diablo. No, y si él dice eso, solamente los que son sus hijos van a adorarlo. Pero para engañar, él tiene que vestirse como ¿qué? Como ángel de luz. Eso dice la palabra, que Satanás se viste como ángel de luz para engañar. Y el trabajo de Satanás es engañar, no someter a la fuerza. Entonces, ahora, ese otro Jesús del gnosticismo y el judaísmo, que vamos a mirar que eso ocurrió en el principio, hoy por hoy también existen otros Jesús mezclados de diferentes maneras. Por ejemplo, ese otro Jesús que nace el 25 de diciembre y muere en Semana Santa. Ese otro Jesús que dentro de las iglesias y hasta en los hogares hacen el pesebre para ese otro Jesús. Ese es otro Jesús. Ese no es el Cristo de la gloria, el Cristo de la Biblia. ¿Cuál es su identidad en el tiempo presente? Está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Ese es el Cristo, el Jesús de la Biblia. El otro Jesús, ese todavía está en pañales, envuelto en pañales, en un pesebre aún todavía cada año. Ojo con eso. Muy bien. Miremos entonces el Jesús del gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Hoy se conoce como la ciencia cristiana o también se conoce como el gnosticismo. Y de hecho, quienes han conocido, quizás practicaron o están practicando, ahí encuentran a su profeta llamado Samael. Es un ángel que descendió del cielo para dar
sabiduría y conocimiento que el ser humano no puede tener. El gnosticismo cree en dos dioses, un Dios malo y un Dios bueno. Al Dios malo se le conoce como el demiurgo y al bueno se le conoce como el Dios invisible. Y se dice que ese Dios malo fue el que hizo el cielo y la tierra. Y el Dios bueno, ese es el que no se ve, esa es la parte espiritual. El Dios malo hizo todo eso y el Dios malo hizo al hombre, el Dios malo hizo ese cuerpo que tú tienes. Porque ese cuerpo es el cuerpo pecaminoso, pero el espíritu que está dentro, ese espíritu, el alma, ese es el ser divino que no peca. El que peca es el cuerpo, por esa razón castigan al cuerpo. Ese es el gnosticismo. Y ese, cuando en la iglesia temprana, ellos mezclaron lo santo con lo profano y presentaron a otro Jesús. ¿Cuál Jesús? El Cristo espiritual infalible, que cuando Jesucristo entró a bautizarse en el agua, el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces el Espíritu Santo que vino, dice, ese es el Espíritu de Cristo, del Mesías, de ese Jesús, entró en Cristo. Ese cuerpo de Cristo es un cuerpo cualquiera. Y luego pasó todo el tiempo y cuando ya estuvo en la cruz muriendo, el Espíritu abandonó, porque Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Él murió como hombre. Y ese murió, y para ellos Cristo Jesús no resucitó. Y la resurrección es una falacia, la resurrección solamente es una poesía para aquellos que practican el gnosticismo cristiano, así llamado gnosticismo cristiano. Ahí hay otro Jesús. Y este otro Jesús es un hombre material. Es un hombre cualquiera, es una persona cualquiera con una fuerza superior que vino, ingresó, tomó, hizo lo que tenía que hacer y luego abandonó, y el cuerpo de Cristo quedó como que si no vale para nada. Ese es el gnosticismo, y eso empezaron a predicar en ese entonces en la iglesia primitiva. ¿Y sabes qué ocurrió? Y empezaron a mezclar, y los corintios empezaron a creer de esa manera. La lucha que tenían con las falsas doctrinas era con el gnosticismo. Ahora, el gnosticismo no es que empezó allí, sino que es mucho más antiquísimo, porque el ser humano, esa es la doctrina de la serpiente, el gnosticismo. Entonces, el otro Jesús conocido hoy por hoy se conoce como la ciencia cristiana. Cuando habla de gnosis, dice, no no es bueno, eso es del diablo. Pero cuando habla de ciencia cristiana, entonces dice, ¿y sabes qué es la ciencia cristiana ahora? Las revelaciones místicas que tienen. Eso de que Dios me reveló, eso que Dios me dio una nueva visión, eso que Dios me ha enseñado algo extra, eso que Dios me ha iluminado. Los iluminados de ahora, estos son los de ciencia cristiana. Este Jesús que ellos enseñan ahí, de que solamente tienen revelaciones y que solamente tienen este tipo de experiencias místicas, ese tipo de revelaciones, eso es un Jesús mezclado con cristianismo y gnosticismo. Ese es otro Jesús. Ellos niegan completamente de que Cristo Jesús haya venido en carne. Para ellos el cuerpo de Cristo, ese es un hombre cualquiera. Por eso le llaman Jesucristo hombre. La Biblia llama al Cristo hombre, por supuesto que sí, pero ellos lo toman de manera literal diciendo que, como mencioné, cuando empezó el bautismo de Cristo, ahí vino el Espíritu. Cuando Cristo estaba muriendo, entregó el Espíritu. Entonces, antes de que venga el Espíritu, Él era un hombre común y corriente. Vino el Espíritu, ahora se convirtió en Hijo de Dios, oído. Y cuando ya estaba muriendo, entregó su Espíritu y ahí para allá ya es un hombre común y corriente. Y murió como un hombre común y corriente. Cuando ellos presentan a ese Jesús, es un Jesús místico, es un Jesús espiritual. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto del verdadero Jesús? Dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 4, verso 3. Vea la Biblia de manera inmediata. Vamos a confirmarlo. Lo que estoy mencionando, ustedes pueden leer, si gustan ustedes, en la página 84 de lo escrito por la señora Mary Baker. Su libro, en la página 84, menciona lo que estoy diciendo. El apóstol Juan escribe fuertemente contra y arremete contra la idea gnóstica de que Jesús
en su carne no era Cristo. O sea, Cristo cuando nació de María no era Cristo. Cristo cuando estaba a los 12 años en el templo no era Cristo. Cristo después de haber muerto no era Cristo. Y dejó de ser Cristo. Eso es lo que mencionan ellos, es lo que dice. Pero ¿qué dice 1 Juan 4:3? Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, ¿qué? Ha venido en carne, no es de Dios. Eso dice la lámpara, que es la palabra del Señor. No es de Dios. Primera de Juan, ahí mismo, Primera de Juan capítulo 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? La palabra del Señor. Por lo tanto, para no hablar mucho al respecto de este gnosticismo, dice, por lo tanto, concluimos que el Espíritu de Cristo de la ciencia cristiana no es el verdadero Jesús. Este es otro Jesús, no el Jesús de la Escritura. De la Escritura y la historia. No, es otro Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo estaba diciendo, ustedes vinieron, dice, ustedes prestaron oído a esa presentación de ese otro Jesús gnóstico. Ahora ustedes bien lo toleran. Muy bien. Ahora, el otro Jesús de ese entonces, el Jesús de los judaizantes. Y aquí sí presten atención porque esto es mucho más notorio hoy por hoy. Judaizantes, ¿qué significa? O también podemos entender como legalistas. Esa es la forma de identificar al grupo de los judeocristianos del primer siglo que se opusieron a la fe para que esa fe del evangelio se extendiese a todos los gentiles, porque ellos se sentían que ellos eran los dueños de la verdad por practicar todo lo que dice la ley del antiguo pacto. Y eso fue lo que generó la primera discusión en el concilio de Jerusalén. Este fue lo primero que se despertó. Y la raíz de todo esto era lo siguiente, presta atención a esto. ¿Cuál era el grave problema? El problema era lo siguiente, era peleándose los prosélitos. Prosélitos quiere decir discípulos o seguidores. El judaísmo es una religión completamente hermética y completamente cerrada. Pero quienes quieren pertenecer al judaísmo, tampoco ellos, no es que no le permitan, sino ellos le abren la puerta y luego cierran para que entre. Y una vez que este entró, se convierte en un prosélito. Y ahora este que entró aquí, él debe practicar todo lo que el judaísmo practica para que siga siendo un miembro del judaísmo que practique la religión judaica. Entonces ellos tenían dentro de sus sinagogas a una cantidad de gentiles que se habían convertido al judaísmo y estos eran conocidos como los prosélitos. Y eso en el libro de los Hechos encontramos con claridad. Pero cuando el evangelio viene, ¿qué pasaban con estos prosélitos? Como tenían familiares evangélicos cristianos que se convirtieron al cristianismo, ellos eran compartidos y ellos eran compartidos el evangelio. ¿Y qué pasaban? Ellos salían del judaísmo. Y entonces ellos conocían, ¿qué conocían ellos? Conocían el judaísmo y ahora conocían el cristianismo. Y al conocer estas dos ramas, ¿ellos qué hicieron? Mezclaron el judaísmo con el cristianismo. A eso se le conoce como el judaísmo cristiano, hoy conocido como el judaísmo mesiánico. O sea, un poquito de acá y otro poquito de acá. No desaprendieron todo para aprender esto, sino que mitad y mitad. ¿Sí me hago entender o no? Ok, entonces ahora, Hechos 15:1, por favor. Vamos a identificar a este otro Jesús. El Jesús del cristianismo es 100% Cristo de acuerdo a las profecías cumplidas, pero el Jesús del judaísmo es un Cristo, es un Jesús completamente. Recuerda cómo fue que los judíos hicieron con Cristo Jesús. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
esta palabra no podéis ser salvos, la salvación solamente se revela con la presencia del Salvador. Antes de esto, para salvarse, ¿qué debían hacer los judíos? Cumplir la ley. Pero nunca pudieron cumplir la ley. Por lo tanto, todos ellos estaban condenados. ¿Y de qué manera ellos se salvaron? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, que estaba siempre, la gracia de Dios ha estado de manera permanente. Entonces, cuando el Salvador aparece, es donde aparece esta palabra de ser salvos. Salvos por gracia. Pero ahí vienen estos prosélitos que ya practicaban el judaísmo. Ahora que ellos se hacen cristianos, cristianos como tal, ahora ellos dicen, pero ustedes también deben circuncidarse y deben cumplir con la ley para que puedan ser salvos. No es que Cristo salva porque salva. Estaban presentando ¿a qué? A otro Jesús. ¿Qué dijo Jesucristo al respecto de la salvación? El que creyere, el que creyere será salvo. El Cristo de la Biblia dice, por fe somos salvos, no por obras. Por creer en Cristo somos salvos, no por obras. Por la confianza en Cristo crucificado, eso hace que la persona pueda ser salva. Pero ahora, este otro Jesús que aparece y dice, mira, el Jesús de la Biblia dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que cree, recuerda, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo ese es el Cristo de la Biblia. Pero el otro Jesús dice esto, yo he venido a salvarlos a ustedes, el del judaísmo, yo he venido a salvarlos a ustedes, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo siempre y cuando guarde la ley. ¿Estás entendiendo? Y entonces, ¿hay una diferencia entre este Jesús y este otro de acá? Hey, ¿están acá conmigo? ¿O se me judaizaron también? ¿Hay una diferencia clara o no hay una diferencia clara? Claro que sí. Entonces, este Jesús de acá dice, mi vida di por ti. Tú no me has pedido nada y yo mi vida pongo por las ovejas. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Este otro Jesús de acá, él dice, yo mi vida doy por las ovejas, pero ustedes tienen que hacer algo. Tienen que circuncidarse. Tienen que guardar el Shabbat. Tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Porque caso contrario, no pueden ser salvos. Yo no puedo salvarlos. Aunque tengo la intención de salvarlos, pero no puedo porque dependen de ustedes. Ese es el otro Jesús. Entonces sigue leyendo conmigo. No podéis ser salvos. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, con estos prosélitos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Y ustedes conocen la discusión que tuvieron, eso está en el libro de los Hechos. Lean conmigo Tito 1:10. No vamos a hablar del judaísmo como tal, porque eso tengo una enseñanza que compartiré con ustedes, pero más a profundidad. Ahora solamente vamos a identificar la diferencia del otro Jesús con el Jesús de la Escritura. Tito 1:10. Y ahora dice esto, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras con lo que ellos enseñan, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Qué dice? Lo que no conviene, lo que no conviene, lo que no conviene. Uno de ellos, prestarás atención a esto. ¿Alguien puede ayudarle a encontrar el versículo de la Biblia de los que están sirviendo, por favor? ¿Sí? Dice lo siguiente. Mirarán. Versículo 12, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses
siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas ¿qué? Judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Para que entendamos esto que está mencionando en el libro de Tito, vayan brevemente a Hechos 2, por favor, rapidito, Hechos número 2. Eso no está en mis apuntes, pero me es necesario aclararles aquí porque hay algo que de pronto no quede bien claro. Hechos capítulo 2, donde, mira esto, donde Cristo le dijo, váyanse allá a Jerusalén, y en Jerusalén ustedes esperen allí en el aposento alto hasta que venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y cuando ocurrió, recuerden ustedes, ellos estaban hablando en otras lenguas, y esto ya lo he aclarado, no en esas lenguas que balbucean, que no se entienden, no, sino en idiomas. Hablaron en otros idiomas. Eso lo dice la Escritura. Y miran esto. Vamos allí, capítulo 2, aquí dice lo siguiente, versículo 8, desde el 7 vamos a leer, dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Está hablando de aquí de ese lenguaje que hoy supuestamente hablan en lenguas que son del espíritu, que Rambo saca la bazuca, quema la rama seca, ¿eso? No, no está hablando de eso, está hablando de lenguaje. Que rabacataca, toco, 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 racatacata, racatapunchinchín. ¿Sí me entiendes? Esas cosas que hablan ahora y sorprenden a los ignorantes, pero cuando tú lees la palabra, cuando conoces al verdadero Jesús, no te dejas engañar. ¿Y qué dice aquí? Dicen ellos, nosotros oímos que están hablando en otro lenguaje. Y dice, y cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y aquí viene, 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos y residentes, tanto judíos como ¿qué? ¿Te das cuenta? Tanto judíos como prosélitos. ¿Quién eran los prosélitos? Los gentiles que se han convertido al judaísmo. Continúa. Y luego el verso 11 que dice... ¿Qué dice allí? Dígalo fuerte, ¿qué dice allí? Bueno, cretenses. Cierra tu Biblia. Solamente quería que confirmaras dónde estaban. Ahí estaban los cretenses. ¿Quiénes son los cretenses? Es como decir, ¿quiénes son los ecuatorianos? Pues obvio, los que viven en Ecuador. ¿Quiénes son los cretenses? Los que viven en Creta. Perfecto, los que viven en Creta. Ahora, ¿qué era Creta? Creta era una isla. Era una isla que tenía muchísimo dinero. Era gente muy pudiente. Y todos esos cretenses habían visitado a Judea, habían visitado a Jerusalén. Y en ese camino a Jerusalén habían conocido el judaísmo. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Están acá conmigo? No se me distraigan, por favor. Escucha esto. ¿Y qué habían conocido ellos en Judea? El judaísmo. ¿Y qué hicieron? Transportaron o importaron de Judea, de Jerusalén, el judaísmo ¿a dónde? A Creta. ¿Están entendiendo, verdad? Un poco de geografía, por favor, para entender mejor, porque la Biblia se estudia así para poder entender. A Creta. Y ahora en Creta, ¿qué ocurrió? Se hizo una sinagoga. ¿De qué? De judíos prosélitos. Eran cretenses que se habían convertido en prosélitos, seguidores del judaísmo. Entonces en Creta había una sinagoga, 2, 3, 4 sinagogas. Pero ¿qué sucede? Cuando en Pentecostés el Espíritu Santo vino y los discípulos que se encontraban allí empezaron a hablar en otras lenguas y hablaron la lengua ¿de qué? De los cretenses. ¿Y que estaban ahí los cretenses? Escuchando lo que hablaban, cuando de pronto escuchan, ¿y qué escucharon? Las maravillas de Dios al respecto de Cristo Jesús, del cristianismo. ¿Y qué pasó con ese cretense que estaba escuchando?
La fe vino por el oír de la palabra. Varones, hermanos, dijo Pedro, a ese Cristo que ustedes mataron. ¿Recuerdan ustedes del discurso de Pedro que está ahí, el versículo 14? Todo eso que ustedes observan y leen allí, todo eso escuchó ese cretense. Olvidémonos de los de Panfilia, olvidémonos de los demás, pero enfoquémonos en ese cretense. Entonces, un cretense estaba escuchando allí, y cuando escuchó las maravillas del Señor, ¿qué ocurrió con él? Fue regenerado por el poder del Espíritu Santo, y él se convirtió en un hijo de Dios. ¿Y sabes qué hizo? Él que importó, ¿qué cosa? ¿Están acá conmigo? ¿Qué importó él de ahí de Jerusalén ahora? El cristianismo, a Cristo Jesús, ¿a dónde? A Creta. Entonces, allá en Creta, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió allá en Creta? Y de hecho, Tito, el apóstol Tito fue enviado. Ahora existe una sinagoga de judíos y también existe, ¿qué? Una iglesia en Creta. Y Tito era un hijo de dos cretenses paganos, de dos paganos. Ahora Tito era cristiano. Ahora Pablo encarga a Tito como pastor de esa iglesia allá en Creta. Y ahora, ¿qué estaba sucediendo allá en Creta? ¿Qué estaba pasando? Esos judaizantes que se encontraban allí, que se habían convertido al cristianismo, a la iglesia, entonces tenía la iglesia de Cristo, había cretenses que eran judaizantes y cretenses que no eran judaizantes, pero también eran cristianos. Era una mezcla de conocimiento dentro de la iglesia y había un problema muy serio. Había un problema y una dificultad muy seria. Por esa razón que dice Pablo, ahora para que yo cuento esto, para que ustedes entiendan, por favor, porque no es que estoy en contra de nadie, sino lo único que hago es informarle a ustedes lo que en realidad pasó. ¿Por qué razón se escribió esto? Entonces leamos desde el verso 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Verso 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, característica de ellos, malas bestias, eran glotones, eran comelones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, Pablo le dice a Tito, por tanto, repréndelos duramente. ¿Cómo dice que los reprenda? Hermanos, porque había un problema ahí. Estaban presentando a otro Jesús para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Gálatas capítulo 2, verso 11. Ahora ustedes van entendiendo mejor. Entonces, el otro Jesús es el otro Jesús del judaísmo, del otro judaísmo mesiánico. Usted conoce a un mesiánico, usted observa, escuchar, dice: somos mesiánicos, somos de las raíces hebreas, pero nosotros creemos en Jesús. Ese no es el Cristo de la Escritura. Aunque hablen con la misma Biblia, no es el Cristo de la Escritura, no. Ese es otro Jesús. Ese es otro Jesús. ¿Están conmigo? Ese es otro Jesús. No es el Cristo que murió en la cruz del Calvario, no, es otro Cristo. Gálatas 2:11. Y aquí viene una historia interesante. Dice esto: pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo está haciendo referencia, contando a los Gálatas, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, Pedrito, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los prosélitos judaizantes que se habían hecho al cristianismo. Ellos tenían mezclado lo santo con lo profano. Ahora, versículo 13, ¿qué dice allí? ¿Y en su qué? ¿Qué significa simulación? En su apariencia, en eso de simular ser lo que no soy. Eso pasa ahora con los ecuatorianos que se han judaizado. Ahora ellos simulan ser ¿qué? Hebreos, judíos, Yeshua HaMashiach.
Ruach HaKadosh. ¿Qué es eso? Ustedes no saben porque nosotros cantamos en hebreo, hasta roncar roncan en hebreo. ¿Entienden? Porque han mezclado lo santo con lo profano, porque no han entendido. Hermano, el judaísmo no predica a Cristo, el de la Escritura. El mesianismo, ese es otro Jesús. Raíces hebreas, ese es otro Jesús. Ese es otro Jesús. No, nosotros no somos ni de raíces hebreas, nosotros somos shabáticos. Ese es otro Jesús. El adventismo, ese es otro Jesús. Oiga, pastor, usted vino ahora pero dar palo. No. Yo estoy presentándote al Cristo de la gloria, el que está en la Escritura. Oye, Pablo no fue loco cuando dijo, ustedes están haciéndole caso a otro Jesús. Ese otro Jesús ahora también es famoso. Y eso no es todo. Sigamos leyendo. Dice así. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también, ¿qué? Dígalo fuerte. No, pues dígalo fuerte. ¿Qué dice? Arrastrado. ¿Qué tan fácil es ser convencido cuando no conoces al Cristo de la Escritura? También fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, oído a esto, conforme a la verdad del Evangelio, dice el apóstol Pablo, dije a Pedro, ¿delante de qué? De todos. No, es que no es bueno llamar la atención delante de la gente. Cuando no entienden, hay que llamar delante de la gente. Es como hace un momentito, le llamo la atención delante de todo el mundo porque ya no entienden. Ok, dice eso, delante de todos, y le dice lo siguiente, Pablo a Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sabes qué? Justamente eso es lo que ocurre hoy por hoy. Estos shabáticos que enseñan guardar el Shabbat, ellos no guardan el Shabbat. Estos hebraicos que dicen que conocen las raíces hebreas, ni siquiera saben qué es la raíz hebrea. Hermanos, bien dice ese dicho que en la tierra del ciego el tuerto es el rey. Qué gran pecado ha cometido la iglesia del Señor, el abandonar la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Porque cuando la persona es ignorante, cualquier aparecido que venga acá y hable bonito y diga que ahora vienen hablando en otro idioma y empiezan a hablar en idiomas extraños, y luego dicen es que en griego quiere decir esto, es que en hebreo quiere decir esto, es que en arameo es que yo tengo la Biblia original, que esta Biblia no vale, que la Reina Valera no sirve, que esta Biblia, y andan con la Reina Valera bajo el brazo enseñando con esa Biblia y dice que no vale. Y fácilmente engañan a aquellos que no conocen la Escritura. Cuando tú conoces al Jesús verdadero, esposa que estás acá, tú podrías identificar a tu esposo sin necesidad de ver el rostro, solamente la silueta de él. ¿Lo identificarías? Hasta la soltera dice amén. Oriana dice amén. Solo con la silueta. En medio de una cantidad de gente que están de espaldas, todos caminando, ¿tú podrías identificar a tu esposo? Hasta las divorciadas dicen amén. Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque le conoces, hasta cómo camina, hasta qué tamaño es la altura y todo eso, tú conoces bien. No, ese es redondito, sí. Ese es mi marido, dice la hermana. Ese que va a ir. No, el otro no, dice. ¿Te das cuenta? Cuando conoces, pero ¿qué tal si no conoces? Te confundes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes van a recibir a otro Jesús. ¿Por qué? Porque ustedes no están conociendo al Jesús verdadero. Y ahora dice acá, mira, sigamos leyendo. ¿Por qué obligas
a los gentiles a judaizar, versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Oído esto, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie sería justificado. Ahora, Pablo está diciendo, este Cristo verdadero, Él dice que la ley no ha justificado a nadie, sino que Él es el que justifica a todos. Pero ahora, este otro Jesús de los judaizantes dice esto: yo los he justificado a vosotros, yo les he dado la justificación siempre y cuando ustedes guarden la ley, ¿correcto? Guarden el Shabbat. No coman camarón, ¿sí? Solamente deben comer, peor cangrejo, ¿qué es eso? Es una araña grande. No coman eso, que no deben comer esto, que no deben comer aquello. Si ustedes no comen eso, muy bien, entonces son justificados. Ese no es el Jesús de la Escritura. ¿Ese es qué? Otro Jesús. ¿Están entendiendo? Ese es otro Jesús, pero suena elegante, suena bonito. Inclusive algunos vienen ya puesto kipá. La kipá es eso ahí, el talid, que son un chaleco ahí con unos flecos allá abajo. Oye, y cambian de nombre inclusive ahora son ecuatorianos. ¿Sí? Ya tienen nombres ecuatorianos. Rafael Quispe. Ahora ya no es Rafael, es el rabino. ¿Qué sé yo? Se cambian de nombres ahora. Porque han descubierto de que mi apellido tiene Z. Y la Z es que te identifica como raíz de Israel. Eres hebreo porque tienes Z. Todo ese tipo de cosas hoy existe. Este es otro Jesús. No me estoy burlando porque eso, hermano, eso es así lo dice. Y hay una cantidad de comunidades hebreas que se visten con túnicas, se dejan crecer los 4 pelos que tienen de barba, el pelo, con túnicas, y andan presentando holocaustos, matando lo que encuentren, gatos, perros, lo que encuentren, porque no hay ovejas ya para sacrificar. Eso está pasando ahora. Y dicen, nosotros somos seguidores de Jesús. No. Ese es otro Jesús. Otro Jesús. Gálatas 3:1. Por eso es que Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Pablo está arremetiendo duro contra esa fe de ese otro Jesús. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado, el verdadero Cristo, claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cómo? Como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Contesten, el Espíritu Santo de Dios. ¿Ustedes recibieron por guardar las obras de la ley antes de Cristo Jesús? ¿Quién recibió el Espíritu Santo? Nadie. Entonces dice, a ver, ustedes han recibido el Espíritu Santo de parte de Dios por guardar las obras de la ley. Respóndame uno. Ningún shabático, nadie puede responder porque eso no existe. Y luego menciona y dice esto, o por el oír con fe. Tan necios, brutos en otras palabras, tan tontos sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. En otras palabras, habiendo comenzado por el Cristo de la Biblia, de la Escritura, el verdadero, ¿vas a terminar abrazando a otro Cristo? Jesucristo advirtió, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán. Y ahí tenemos ahora iglesias completas engañadas por este falso Cristo. Lamentablemente. Entonces vamos allí.
Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, toda persecución y todo lo que ha ocurrido, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y no por guardar la ley. Versículo 10. ¿Qué dice el verso 10? Vea, mi amado hermano, si ya con eso ya los judaizantes, hebraicos, raíces hebreas, efraínitas y mesiánicos ya no quieren entender, es porque verdaderamente no les ha amanecido. Mira esto, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Y maldición, ¿qué significa? Condenación. Condenación, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, para cumplirlas. Todo aquel que empezó por el Espíritu y va a terminar en la carne, empieza por el Cristo de la gloria, que Él vino a salvar por gracia, por medio de la fe en su sangre. Y luego se pasa acá para guardar la ley y los mandamientos y decir que ahora guardando eso, ahora sí es algo. Dice que está en condenación. ¿Sé que, pastor, los judaizantes y los que se pasaron a las raíces hebreas están condenados? Bueno, no lo digo yo, lo acabaste de leer tú mismo. Lo acabaste de leer. Mira eso. Ahora, verso 11. ¿Y por qué razón? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Por lo tanto, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y esto es lo elegante. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. El Cristo, mira esto. Una vez un judaizante me dijo lo siguiente: Jesucristo, Él cumplió toda la ley, Él perdonó todo pecado, todo fue perdonado, el pecado, pero solamente el 70% de tus pecados. Y el 30% faltante tú tienes que, en otras palabras, Cristo vino a ayudarte a cumplir la ley, pero no a darte cumpliendo todo. Y tienes que tú cumplir el resto. Otro judaizante dijo, él fue un poco más dadivoso, dijo: Cristo cumplió el 90% y solamente el 10%. Este es otro Jesús, es un Jesús débil, es un Jesús enclencle, es un Jesús que quiere que alguien le ayude. Sí, Él te salva, pero hay que hacer esto. Ese no es el Cristo de la Biblia. ¿Qué dice el Jesús de la Biblia? Yo hice todo por ti. ¿Qué hace el hombre para ser salvo? Nada. Absolutamente nada. Y para aquellos que están diciendo: entonces yo no hago nada, entonces yo vivo la fiesta, voy a vivir tranquilo como que sin nada. No, tampoco eso, porque el mero hecho de que pienses de esa manera es porque nunca te alcanzó la gracia del Señor a ti. Porque la gracia del Señor, la libertad que Cristo nos llamó, no debe tornarse en libertinaje, sino más bien en un eterno peso de gloria, que debe haber un cambio permanente en nosotros. Ese es lo que se conoce como la regeneración, nacido de nuevo. Ya no eres el mismo de antes, ahora eres completamente distinto y diferente. Muy bien. Por lo tanto, advertencia para todos aquellos insensatos que predican o siguen a este otro Jesús. Arrepiéntete, pastor que me estás escuchando, o rabino que me estás escuchando. Arrepiéntete de tu sutil intento de querer llevar a la iglesia a las raíces hebreas o raíces judaicas. Eso es un error, porque no debemos nosotros regresar a las raíces hebreas. Nosotros debemos regresar a las raíces, a la raíz
que la palabra dice en Isaías 11:1 que es a la raíz del tronco de Isaí. ¿Y quién es esa raíz? ¿Cuál es el camino antiguo? ¿Los hebreos? ¿Las raíces hebreas es el camino antiguo? ¿Esas raíces hebreas es la raíz a donde tenemos que llegar? No, si no es Jesucristo. Esa es la raíz, donde empezó, donde se sembró esa semilla en Génesis 3:15. Allá es que tenemos que regresar y de ahí tenemos que partir como simiente santa, como pueblo adquirido por Dios. Muy bien, entonces, ¿qué significa judaizar? Brevemente, judaizar es retornar al camino, al monte Sinaí, a la sombra, dejando paso al nuevo y caminar en el camino que Cristo nos abrió a través de su muerte. Es regresar al monte Sinaí, donde se proliferó toda la idolatría, y abandonar el Calvario, donde se dio a cabo nuestra redención. Judaizar es predicar un evangelio por obras y hacer inútil a la cruz de Cristo, que es por gracia. Judaizar es militar en la carne y nosotros hemos sido llamados a vivir en el Espíritu. Judaizar es regresar a la letra de la ley, y esa letra de la ley solamente fue entregada al pueblo de Israel, y Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, dice la palabra, y Él hizo el trabajo por nosotros. Ahora muchos dicen, o sea que ustedes no cumplen los mandamientos. ¿Quién dijo eso? Por eso cuando me dicen, dice, es que ustedes no cumplen los mandamientos, y dice la Biblia que solamente los que guardan los mandamientos del Señor, esos son salvos. Sí, eso es verdad, la Biblia dice eso. ¿Y quién dice que nosotros no cumplimos los mandamientos? Por supuesto que cumplimos los mandamientos. Por supuesto que sí. ¿Y cómo lo cumplimos nosotros? Y nosotros sí lo cumplimos. ¿Y cómo lo cumplimos? Lo cumplimos en Cristo Jesús. Porque Él cumplió los mandamientos, y la ley que tenía la vara aquí, esa vara que nadie podía pasar porque nadie cumplía. Cristo Jesús vino y se paró aquí, y la ley lo revisó todo a Cristo. Y como no vio defecto en Cristo, Él cumplió todo. La vara se levantó y Cristo pasó. Él pasó, Él cruzó la ley, Él pasó. Y ahora que Él pasó, ahora que Él cruzó la ley, que hizo, bajó la vara otra vez. Ahora, ¿quién pasa? Y tú dices, pero ¿cómo? Si Jesucristo dice Cristo, síganme, pero ¿cómo va a seguir si la vara está puesta allí? Entonces, ¿sabes qué hace Cristo? Una vez que pasa, ha muerto, ha crucificado el pecado, resucita, y cuando resucita Él pasa, y la ley levanta. Él viene acá a nosotros, y Él nos dice lo siguiente: a este lado de acá, la vara está aquí, a este lado de acá, Él dice esto: hey, todos aquellos que estén trabajados y cargados, vengan a mí, y yo les voy a hacer descansar. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrar, ese será salvo. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos a Cristo Jesús, entramos en Él, y una vez que estamos dentro de Él, revestidos de Él, vestidos del nuevo hombre que es Cristo Jesús. Cristo ahora Él viene. La ley no te observa a ti, sino observa a Cristo. ¿Y la ley qué hace? Levanta la vara y pasa, y nosotros también pasamos. ¿Y hemos qué? ¿Hemos qué? Hemos cumplido la ley. Pero en cambio, este Cristo falso de los shabáticos y de los efraínitas y de los hebraicos, en cambio hace esto. Él dice esto: como Él no ha muerto, como Él no puede, Él está aquí, solamente, y la ley está aquí. Él acá dice: yo los salvo a ustedes, vengan a mí, pero intenten pasar. Él hace a pasar, y por eso le ponen cargas y cargas y más cargas. Porque todo judaizante empieza por solamente decir shalom. Y más adelante, shalom, alejeje, no sé qué otra cosa más. Y luego más adelante dice ya Jehová no es Jehová, es Yahweh o Yahweh o Jebaje. Y luego más adelante dice, ya no, ahora hay que hablar, hay que cantar en hebreo, hay que danzar en hebreo, hay que soñar en hebreo, todo en hebreo, y todo en hebreo ahora. Músicas en hebreo, Biblia en hebreo, no entienden ni el español y ya están leyendo hebreo.
y son engañados de una manera brutal por este otro Jesús. Muy bien. Judaizarse es desligarse de Cristo y abrazar las costumbres y prácticas solo dadas en la ley. Por lo tanto, mi hermano querido, si de pronto estás perteneciendo a una iglesia que se está desviando del camino de la cruz, regresando al camino del error doctrinal, levanta tu cabeza y sigue a Cristo. Las raíces nuestras es Cristo Jesús, nuestra raíz. Las raíces nuestras es solo por gracia, somos salvos por fe, somos salvos por gracia, somos salvos y solamente la Escritura para nosotros es una regla de vida. Y si la palabra de Dios dice que hemos sido salvados en Cristo Jesús, es porque hemos sido salvados en Cristo Jesús. Y las iglesias judaizantes o mesiánicas piensan que son más espirituales por cantar en hebreo o hablar en hebreo o en arameo o usar vestimentas como mencioné o a dejar de comer camarón. Dijo un hermano hablando conmigo, dice, yo antes cuando era gentil, ahora ya no es gentil, ahora ya es hebreo y es ecuatoriano. Yo cuando era gentil, yo cuando era pagano, yo cuando era un inmundo, porque eso dice, ¿no? Los gentiles son inmundos, mientras que los hebreos son puros. Yo cuando era de esa manera, yo amaba comer ceviche de camarón. Pero gracias a que Dios me hizo libre, ahora me da asco el camarón. Eso para ellos es espiritualidad. O sea, la salvación está ligada a un camarón. ¿Qué camarones? ¿Te das cuenta? Cosas como esas. No, es que guardando el Shabbat dicen que van a ser salvos. Todo eso es una fábula judaizante que Pablo luchó y la iglesia primitiva peleó y luchó. Oye, y nosotros estamos en la misma guerra ahora con estos falsos cristos que están allí a la vista de todo creyente. Muy bien. El otro Jesús, el tercer Jesús de los testigos de Jehová. Siempre me han preguntado los hermanos acerca de los testigos de Jehová, pues aquí vamos a aprender algo brevemente. No voy a hablar al respecto de ellos totalmente, pero una parte, voy a mostrarte a ese Jesús que los testigos de Jehová, ¿cómo hacen los testigos de Jehová cuando llegan a la casa a golpearte la puerta? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Te han llegado a visitar o no? Esos andan por todo lado. Gracias a la pandemia ya dejaron de venir y ahora ya empezaron otra vez. Eso es una plaga. ¿Qué dicen los testigos de Jehová cuando llegan a tu casa? ¿Queremos hablarte de qué? Queremos hablarte de Dios, de esto, que la tierra bonita, que el león jugando con el niño y que de Jesús y de esto y te presentan. Oye, déjame decirte algo, ese es otro Jesús. Los testigos de Jehová siempre han enseñado que Jesús, oído esto, es un Dios. Sí, es un Dios, pero no Dios encarnado. No. El fundador de los testigos de Jehová, Charles Russell, dijo que Jesús era el arcángel Miguel, así lo dice, antes de que apareciera en el mundo. Por lo tanto, el Jesús de los testigos de Jehová es un ángel que se hizo hombre. Es un ángel que se hizo hombre, mas no el Hijo de Dios. Por eso ellos dicen testigos de Jehová. Y en la Biblia encuentras que Jesucristo dice, vosotros me seréis mis testigos. Nosotros somos testigos de Jesucristo, porque Dios no necesita a nadie que le testigue, hermano. Porque ¿quiénes son los testigos del Dios eterno, del Dios de los cielos, del Creador de los cielos, de Jehová de los ejércitos? ¿Quién es el testigo de ellos? ¿Quién es el testigo de ellos? ¿O quiénes son los testigos del Dios eterno? ¿Quiénes son? Los cielos y la tierra, el sol, la luna, las estrellas, todo lo creado, todo testifica de que existe un Dios creador de los cielos y la tierra. Jesucristo dijo, vosotros me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Te das cuenta? Pero ellos dicen así. Por lo tanto, para los testigos de Jehová, Jesucristo es un Dios, pero no el Hijo de Dios o Dios el Hijo. No es la segunda persona de la Trinidad. Ellos no son Jesús solos, ellos son Jehová solos. Esta es otra peste que anda por todo lugar.
Mira esto, estas son enseñanzas falsas que hacen que el Jesús de los testigos de Jehová sea otro Jesús y no el Jesús de la Escritura. Ellos mencionan de que ese Jesús simplemente es una fuerza, como el Espíritu Santo también una fuerza. Por lo tanto, cuando un testigo de Jehová presenta su evangelio pervertido, él presenta a Jesús como una persona común y corriente. No, su énfasis no es el Cristo crucificado, sino el Cristo crucificado en su evangelio es simplemente una añadidura. Es como decir usted, deme un helado de fresa con chocolate, por favor. La fresa con chocolate. Y para que el helado se vea bonito, le colocamos sobre el helado una galleta y una uva. Para ellos, ese Jesús de ellos es un adorno a su doctrina, más nada, pero no es que es el centro de su doctrina. Por lo tanto, ese Jesús es otro Jesús. Ese es el Jesús de los testigos de Jehová. Ahora, otra de las cosas, los testigos de Jehová hablan acerca de la resurrección de Cristo y ellos dicen que Cristo Jesús resucitó, pero resucitó como espíritu divino, que no resucitó en cuerpo como dice la Biblia que resucitó, sino dice que resucitó solamente espiritualmente nada más. Para ellos, ese Cristo Jesús que existió en sus tiempos murió y ahí desapareció, pero que sí resucitó, pero su espíritu nada más, porque era un arcángel, un ángel que vino y se encarnó. Pero la Escritura en cambio menciona, ¿recuerdan ustedes que Jesucristo después de haber resucitado se presentó delante de sus discípulos y qué le dijo? El Cristo de la Biblia, ¿qué dijo? Yo mismo soy, porque se asustaron, pensaron que era un espíritu, ¿se acuerdan? Dice, no soy espíritu, y para que vean, el espíritu no come. Al espíritu no le pueden tocar. Yo mismo soy, venid papá, Dios soy. Y háganme por favor un pescado frito, un maito para que vean. Y le hicieron y comió. Y ahí creyeron. Por lo tanto, el Jesús verdadero, el de la Escritura, Él resucitó con cuerpo, pero glorificado. Y ascendió ¿cómo? Con cuerpo glorificado. Escucha esto y les va a sonar duro a los Jesús solos y a los Jehová solos. Y está sentado a la derecha del Padre en cuerpo, pero glorificado. Y nada de que es que la derecha es poder con sus interpretaciones ociosas. No, señor. La Biblia dice diestra y la Biblia dice derecha es derecha. Y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. O sea que hay dos tronos, claro que sí. Y no solamente dos tronos, hay muchos tronos. Eso dice en Apocalipsis. Vi tronos en el reino de los cielos. Estos Jesús solos son una plaga. Y no solamente los pentecostales, sino también hay un montón de gente que ahora vive enseñando eso. Ok, cuando Cristo se fue arrebatado, recuerda que los discípulos miraron a Jesucristo subir en cuerpo, observaron a Cristo observaron a Cristo ascender y miraron ellos con sus ojos que ellos fueron llevados al cielo. ¿Y qué fue lo que dijeron los ángeles que estaban allí? A este mismo Cristo que ustedes han mirado partir, de la misma forma como ustedes vieron ir, ¿cómo se fue Cristo? ¿En espíritu o en cuerpo? En cuerpo, de la misma manera también regresará. ¿Cómo va a regresar? En cuerpo. Eso dice la palabra y así es. El cuarto Jesús, el Jesús del mormonismo. Los mormones, ustedes conocen a los mormones, ¿no es cierto? Principalmente las hermanas mujeres se derriten viendo a los mormones. Es que esos misioneros sí son guapos, bonitos, no como los de Miles que son feos. Jóvenes, gringos, dijo acá ese, gringos, dice, guapos, ojos verdes, hasta gusto da que le prediquen. A la hermana se le quitó el sueño. La iglesia mormona afirma que Jesús no es, escucha, que Jesús, el Cristo, no es Dios, sino que es uno de los dioses. En la literatura de los mormones, el teólogo mormón Pratt dijo que el mormonismo cree en una cantidad de dioses, en un panteón lleno de dioses. O sea, Jesús es uno más de los dioses que existe por todo lugar. Un panteón de dioses. Pero ¿qué dice al respecto de Cristo la palabra del Señor? Que no, hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Quién? Jesucristo hombre.
Es Dios. Jesucristo es Dios. Sí, Señor. Jesucristo es Dios. La iglesia mormona habla de su otro Jesús. Dice que antes de su encarnación, este Jesús que ellos presentan, dice que era hermano espiritual de Lucifer. Eso dicen los mormones, ¿eh? Por si acaso algunos quieren recibir a los mormones, tengan mucho cuidado. Ellos dicen que Jesús, por esa razón que ellos tienen otra Biblia, se llama la Biblia del Mormón, no es esta Biblia. Entonces, ¿ellos qué presentan? Dicen ellos a mí, nosotros también hablamos de Jesús, pero ¿de cuál Jesús? Del otro Jesús. Del otro Jesús. Dice entonces, ahora, a otra de las cosas más, ellos dicen que Jesús, después de su encarnación, o sea, cuando el hermano de Lucifer se encarnó, casi como los testigos de Jehová, son primos hermanos estos Jesús. Y cuando se encarnó fue un Cristo polígamo. ¿Sabían eso? Mira este otro Jesús que es polígamo. ¿Qué significa eso? Que tenía por esposo a María, a su hermana Marta, él era esposo de ella, y con Magdalena también. Más bien dicho, Jesús andaba con todas las mujeres que le rodeaban. Ellos dicen que esas eran esposas de Jesús. Por esa razón que los mormones, ellos en su doctrina, ellos son polígamos. La poligamia es parte de su liturgia. ¿Sí? Porque dice, me voy a hacer mormón. Poligamia, para los que no entienden, es tener varias esposas. ¿Sí? Porque Jesús tenía varias esposas. Hermanos, los mormones no predican a Jesús de la Biblia. Ellos predican a otro Jesús. A otro Jesús. Entonces, no es el Jesús que habla el Nuevo Testamento. Muy bien, ahora, Jesús lo dijo. Recuerda, hermano, Jesús lo dijo, que se levantarán falsos cristos y falsos Jesuses por todo lugar. Te estoy mostrando. Y eso que todavía hay una larga lista. Por ejemplo, el cuarto Jesús, el quinto Jesús, es el otro Jesús del protestantismo liberal. Escucha, el teólogo liberal Rudolf von Bultmann dijo que la resurrección de Cristo no es un acontecimiento de la historia pasada. Un hecho histórico que involucra una resurrección de los muertos es totalmente inconcebible. Esta teología y protestantismo liberal presentan a un Jesús completamente distinto a lo que la Escritura menciona. Ellos dicen que este Jesús resucitó, pero resucitó de manera espiritual, no físicamente. El otro teólogo, George Eldon, del seminario Fuller, dice que la resurrección de Jesús no fue una revivificación de un cadáver volviendo a la vida física, sino que simplemente desapareció y se esfumó en el mundo espiritual. Y presentan a este tipo de Jesús. Pero Jesús de la Biblia menciona de que Él se presentó después de haber resucitado. ¿Qué hubiese pasado si Cristo resucitaba y nunca se hubiese aparecido? Estas filosofías o estas teologías que estoy presentando de este otro Jesús hubiesen encontrado fuerza. Pero gracias a Dios que Jesucristo cuando resucitó, ¿cuántos días estuvo Él después de haber resucitado? 40 días estuvo con todos y más de 500 personas fueron testigos de la resurrección de Cristo Jesús. Esta teología liberal, ese protestantismo liberal mencionan, porque ellos mezclan con ciencia y doctrina y filosofía, y mencionan de que todo esto es falacia de la resurrección de Cristo, y eso no es así. Eso es un extremo de fanatismo, pensar de esta manera. Existe el Jesús, sí, hay que respetarlo, hay que honrarlo como una persona que irrumpió en el tiempo, hizo cosas muy buenas como la Madre Teresa de Calcuta. O sea, más o menos en ese punto, como Juan Pablo II, como Pablo Neruda, como Simón Bolívar. Sí, es verdad, fueron personas que cambiaron la historia, pero que murieron y que su espíritu está reposando en las alturas de la misma manera. Muy bien, entonces, ten en cuenta de que todo este tema de los otros Jesús siguen apareciendo. Y ahora hay otro Jesús, el número 6, el Jesús que les encanta ser tomado en cuenta en los llamados del altar. Ese es otro Jesús. Hacia el final del segundo gran despertamiento, un predicador llamado Charles Finney
En el siglo XIX cambió radicalmente la manera en que los pastores trataban a los perdidos. Esto no existía antes del siglo XVIII, no había esto de aquí, de esto. A ver, levanten la mano los que quieren aceptar a Cristo. Escuche esto, los que quieren aceptar a Jesús. Suena bíblico, pero no es bíblico. ¿A cuál Jesús hacían que acepte en ese momento? Al otro Jesús. Nunca hicieron aceptar al Cristo de la Biblia, no, sino a otro Jesús. ¿Por qué? Porque no se trata de que tú levantes la mano para aceptar a Cristo, porque ¿qué es lo que dice el verdadero Cristo? Mira, este Cristo falso de acá dice esto. A ver, levanten la mano los que quieren aceptarme a mí. Y ahí levantan la mano. Inclusive existen esto. Mira, levanta la mano, hombre, levanta. Y el que está sentado le obliga al otro y dice, anda, anda, es hora, continúa. Ese Jesús manipula. Pero en cambio el Jesús verdadero, ¿qué dice al respecto? ¿Ah? ¿Qué dice al respecto el Jesús de la Escritura? Dice esto, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, los que ya han sido llamados de antemano, porque nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. No se trata de que anda, ya es hora, anda, levanta la mano, anda adelante para que oren por ti. ¿Te das cuenta? Ese es otro Jesús. Ese Jesús del llamado al altar es un Jesús que eleva el egocentrismo del predicador, de su evangelista. Los predicadores antiguos miraban el crecimiento de la iglesia por el testimonio de sus miembros. Ahora es al contrario. Este Jesús del llamado al altar es vengan todos, entren todos, hagan ustedes lo que sea, no importa, lo importante es que la iglesia se llene. Este falso Jesús es el Jesús del decisionismo personal, de que simplemente deciden aceptar a Cristo y siguen adelante y su vida continúa como estaba, solamente hubo un leve cambio y no se dejan disciplinar. ¿Sabes qué? El otro Jesús que estoy presentando a este momento del decisionismo hace a la persona creer que no necesita participar de una membresía dentro de la iglesia. Ese es otro Jesús. Porque el Jesús de la Biblia, él menciona a la iglesia como un redil. Y él menciona a la iglesia como parte del cuerpo de Cristo. Y él menciona a la iglesia de que debemos estar juntos y unidos. Y él menciona a la iglesia que debe haber una disciplina. Y él menciona a la iglesia que nosotros no somos solitarios, somos una manada, somos un redil. Pero este otro Jesús, él dice, no importa, tú sigue como tú quieras. Tú sigue como tú quieras, tú eres libre para seguir, haz lo que tú quieras, no importa, mezclado, pero estás junto pero no revuelto. Este otro Jesús, ¿cuál Jesús? El Jesús del decisionismo personal. En cambio, el Jesús de acá dice, niégate a ti mismo, quítate ese egocentrismo, ven y sé cuerpo de Cristo. La membresía de la iglesia es bíblica y aquel que diga que no es bíblica es un hereje. ¿Por qué? Porque está negando la Escritura. Y no tiene argumentos bíblicos para decir lo contrario. Por eso es que Cristo Jesús, oye hermano, déjame decirte algo. ¿Tú crees que Cristo Jesús de por gusto llamó a 12? Y luego de los 12 tenía 70? Y luego de los 70 había muchedumbre. ¿Tú crees que Jesucristo de por gusto? No, Señor. Cristo estaba mostrando la conducta de una iglesia local. Tiene que haber una membresía donde tengo que rendir cuentas, donde tengo que aceptar una disciplina, donde tengo que ser llamado la atención, donde tengo que ser formado. Tiene que haber una responsabilidad. No solamente hacer, este otro Jesús dice, no importa, sigue nomás como tú quieras. Lo importante es que tú avances. Lo importante es que tú, lo que tú decidas, lo que siente tu corazón, sigue, nada más. Este otro Jesús es un Jesús liberal. En ese sentido, tú tienes el poder de decidir. Tú estás bien y se califica a sí mismo. Este otro Jesús, ese es un otro Jesús, el Jesús del decisionismo personal. El que cree ser salvo. Pero el que verdaderamente es salvado, busque estar con sus salvados. Busque estar con los salvados, busque estar con el cuerpo de Cristo. Mira, el trabajo del evangelismo se degeneró rápidamente cuando empezó este Jesús a salir al escenario y trastornó
al verdadero evangelio. Antes del siglo XVIII, nadie, escucha esto, nadie, en la iglesia primitiva nunca llamaron a todos aquellos que quieren aceptar a Cristo, vengan adelante. Nunca hicieron eso. Este otro Jesús dijo, hagan esto para acumular gente. Por eso es que hoy por hoy iglesias llenas y personas que creen ser salvas, personas que creen ser iglesia cuando en realidad no lo son. Porque el ser iglesia hay que vivir como iglesia. El que ser iglesia hay que convivir con la iglesia. No puedes decir soy iglesia cuando estás apartado. Los miembros ortopédicos viven por separado, no están dentro del cuerpo. El otro Jesús ha engañado. Ahora mira esto. Pero en ninguna iglesia se practica la membresía. Yo también objetaba eso cuando no entendía. Le hago una pregunta. ¿En la iglesia católica hay membresía? No. En todas las iglesias donde la apostasía está en su tope allá, lo importante es que lleguen. Lo importante es que se llenen, porque el propósito de ellas es otro. Yo les voy a recomendar, el día de ayer mi hijo me hizo ver un documental acerca de la iglesia de Hillsong. Me quedé asombrado ver las declaraciones que hicieron allí y se lo recomiendo. Hay un documental de la iglesia de Hillsong. Yo no conocía muy bien de ese tema, pero me quedé loco mirando ayer la manera y la forma, cómo confiesan la realidad de todo. Que lo que a ellos les interesa simplemente es que se llene la iglesia como sea. Pienses de otra manera, no importa, ven. ¿No estás de acuerdo con eso? No importa, pero ven, la música nos une, el espíritu nos une. El decisionismo personal es importante. Y hacen una pregunta al respecto de si hay una membresía. No, la membresía selecciona. ¿A quiénes? ¿El pastor selecciona? No, yo mismo me selecciono a mí mismo. Yo mismo digo, quiero ser parte de este cuerpo y voy a someterme a las disciplinas de este cuerpo y voy a vivir conforme a este cuerpo que es el cuerpo de Cristo, conforme a la Escritura. Voy a vivir de esta manera. Yo me selecciono. O también digo, no, es que yo voy a estar aparte, de lejitos mejor y Diosito así conmigo todo bien. Alejado del compromiso, alejado de la responsabilidad, alejado del servicio. Este es otro Jesús. Este Jesús ha engañado a un montón de personas y seguirá engañando a un montón de personas. Muy bien. El tiempo se nos ha acabado, pero brevemente vamos a mirar. Escucha esto. Este Jesús de la Navidad y Semana Santa que mencioné, ya lo mencioné, no hace falta volver a hacer. Este Jesús que nace en 25 de diciembre. ¿Cuántos cristianos aún todavía celebran ese nacimiento? ¿Cuántos cristianos son presos de la Navidad aún todavía? El niño Jesús, ¿han escuchado? ¿Han escuchado el niño Jesús? Ya, ese niño Jesús es ¿qué? Es otro Jesús. ¿Por qué razón es otro Jesús? Porque el Jesús de la Biblia es niño. No, ya no es niño. Muy bien, ahora, este Jesús que nace en diciembre y muere en abril y marzo, abril muere, en Semana Santa muere. Ese Jesús de Semana Santa donde las películas de Jesús y todo eso de Jesús sale en su escenario, el Jesús de la fanesca, el Jesús de todo eso, te hago una pregunta, ¿es el Jesús de la Escritura? Donde este Jesús viene a sufrir para que todo el mundo le vea y que la gente se golpee el pecho, ese día no quiera pecar, ese día no peca. Una vez que se acabó ese día, ahora sí al día siguiente, a pecar se ha dicho. Ese es el Jesús. No, a ese Jesús dijo, hey, tengan cuidado porque van a venir a engañar. Ese es otro Jesús. Y ahora dentro de las iglesias hacen la crucifixión de Cristo ese día de Semana Santa. Buscan ahí un flaco, raquítico, cansado y sin ilusiones para que sea Cristo. A un feo para que sea Judas. Y a un medio loco que sea Pedro. Y a una que tenga carita de ángel para que sea María. Y a alguien que no entienda para que sea el burro. ¿Te das cuenta? Y ahora sí en la iglesia el teatro de Jesús y toda la gente, ay Dios mío, y flagelándole. Y la iglesia católica lo hace, el paganismo lo hace y ahora dentro de la iglesia cristiana también lo hacen. Y dicen,
Es que por medio de eso nosotros predicamos el Evangelio. ¿Qué Evangelio? ¿Qué Jesús estás predicando? Un falso Jesús, un otro Jesús. Pero nosotros tenemos que recordar la muerte de Cristo, menciona. Claro que sí. ¿Cuándo recordamos la muerte de Cristo? El día de ayer tuvimos Santa Cena, a propósito, con todos nuestros hermanos en los diferentes países y en la iglesia aquí en este lugar. Y para aquellos que me han preguntado, oiga, pastor, ¿y por qué no hace la Santa Cena así con todos? Porque no, la Santa Cena es con el cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes son el cuerpo de Cristo? Los que han dicho, no, yo me niego a mí mismo y quiero someterme a este cuerpo y quiero caminar con el cuerpo, vivir con el cuerpo de Cristo y estar sufriendo con los que sufren y llorando con los que lloran. Así, eso es el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo celebramos nosotros la muerte de Cristo? En la Santa Cena. Cada primer sábado de cada mes. Y no necesitamos llegar a Semana Santa. ¿Te das cuenta? Ese es otro Jesús. Y así sucesivamente, mis amados hermanos. Ok, muy bien. Y vamos a quedarnos porque el tiempo se nos acabó. Porque quiero presentarte a este otro Jesús. El Jesús. Ahora escucha esto. Vamos a dar un poquito de un anticipo para que la próxima semana no te pierdas, porque vamos a hacerlo en dos partes aquí. Hay otro Jesús del pentecostalismo unitario, de los conocidos unitarios. Observa este otro Jesús. Presta atención, eso lo vamos a hablar la próxima semana. El Jesús verdadero, él dice lo siguiente, observa, dice esto. Yo he venido aquí no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre que está en los cielos. Por eso ustedes deben orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Así como yo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El Jesús verdadero de la Biblia se somete al Padre, respeta al Padre, honra al Padre, da la gloria al Padre. El Jesús bíblico. El Jesús de los Jesús solos, este es otro Jesús. Él, ¿sabes qué dice? Yo soy el Padre. Yo soy el Espíritu Santo. Yo soy todo. Ustedes no miren arriba, véanme a mí, porque yo soy todo. Yo soy Jesús, yo soy papá, yo soy Espíritu Santo, yo soy todo. Ese es un Jesús completamente aberrante. Y lo vamos a mirar la próxima semana. Sé que muchos van a saltar aquí, porque hay muchos enseñando esta doctrina. Y este Jesús dice esto: ustedes que creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, ustedes están condenados. Este Jesús es el Jesús que hoy por hoy, junto con el Jesús del judaísmo, está, que causa estragos por todo lugar. Eso lo vamos a mirar nosotros la próxima semana.